Muy buen día para todos. A continuación les vamos a presentar el tipo de estudio que elegimos. El tema a exponer se trata de la carcinogénesis. El grupo lo compone Diana Calderón Mora, Daniel José Barbosa Ramírez y quien les habla, Yamil Hernández. Siguiente. ¿Qué es el cáncer? Es el incremento en el número de células anormales que se derivan de un tejido normal, el cual invade un tejido adyacente, lo cual genera una diseminación linfática o hematógena a sitios distantes. En las imágenes podemos visualizar la iniciación del cáncer, que está una célula normal, luego en su primera mutación, luego el desarrollo en una segunda y tercera mutación, y ya el desarrollo y el cáncer invadido en la célula, que sería una cuarta mutación. Hay dos factores por los cuales se puede contraer el cáncer: factor ambiental, en donde se puede estar expuesto a agentes físicos y químicos, biológicos, y el factor genético, que suele ser heredado. Siguiente. El término carcinógeno se refiere a las sustancias químicas o mezclas de sustancias que inducen cáncer o aumentan su incidencia. Siguiente. Tipos de carcinogénesis. Está la química orgánica e inorgánica, hormonal, inespecífica o por mezcla, y dieta. La carcinogénesis química se remonta en los siglos XIX y XX, la relación entre agentes ambientales y el cáncer. En 1915, Yamagawa e Ichikawa, quienes fueron los primeros investigadores químicos de la carcinogénesis, publicaron un trabajo sobre la producción de tumores benignos y malignos en piel de animales tratados con alquitrán de hulla aplicado en forma tópica. En 1930, el investigador Percival Pott realizó aislamiento de hidrocarburos policíclicos aromáticos de fracciones de alquitrán, en donde se identificó la presencia de suapireno, un potente inductor de cáncer que también emiten los vehículos de combustión y el humo de tabaco o de leña y carbón. En 1935, Sasaki y Yoshida demostraron que ratas alimentadas con el colorante azoaminoxotuleno desarrollaban neoplasia de hígado. La relación del 2-acetilamino-fluoreno con neoplasias de cáncer mamario e hígado en ratas y de vejiga en ratones. Aminas aromáticas 2-naftilamina produjeron cáncer de vejiga en humanos. Moléculas pequeñas, dimetinitrosamina, mostró ser un potente carcinógeno para hígado y riñón. Y la aflatoxina B1, hepatocarcinógeno más potente conocido, produce neoplasmas en roedores, peces, aves y primates. La inducción de carcinogénesis por sustancias químicas, cáncer de mama, fue descrito por Edwin Smith Papyrus. Siguiente. La clasificación de la Asociación de Investigación sobre el Cáncer es la siguiente. En el grupo 1, con evidencia suficiente de carcinogenicidad, hay una relación causal entre el agente y el cáncer humano. En el grupo 2, no hay evidencia suficiente de carcinogenicidad, hay una interpretación causal aceptable. Algunas explicaciones de sesgo, variables de confusión, no han podido ser completamente excluidas. Existen dos subcategorías, que son probable carcinógeno y posible carcinógeno. En el grupo 3, evidencia inadecuada no carcinogénico al hombre, hay pocos datos. Los estudios hechos hasta el momento pueden tener sesgos o variables de confusión no controladas, o los estudios disponibles no mostraron evidencia de carcinogenicidad, pero sí en animales. En el grupo 4, probablemente no carcinogénico, probablemente no causa cáncer en humanos con los estudios disponibles actualmente. Aquí podemos evidenciar en la tabla la clasificación del grupo 1 y 2. Siguiente. Estudios de carcinogénesis. Podemos encontrar la intoxicación crónica. Se presenta como consecuencia de la repetida exposición hacia el agente tóxico. Esta absorción se produce con cantidades relativamente pequeñas del tóxico, que por sí mismo no producen trastornos visibles en un inicio, pero la acumulación del agente xenobiótico en el organismo con el transcurso del tiempo se presenta en estados patológicos y en la mayoría de los casos son de carácter irreversible.
Sustancias carcinogénicas. Un ejemplo clásico de intoxicación crónica es el efecto de las sustancias carcinogénicas, ya que en dosis subletales este tipo de compuesto no se evidencia a corto plazo. La intoxicación requiere de 3 meses a 1 o varios años y cuando se manifiesta en forma clínica es muy difícil de revertir el daño producido. Toxicología de los alimentos. El reto de la toxicología de los alimentos es poder definir con el menor riesgo de error la dosis del agente xenobiótico que puede ingerir el humano sin que se presenten problemas de intoxicación aguda o crónica. Para establecer el riesgo potencial de un determinado tóxico, son indispensables estudios toxicológicos, en especial los de toxicidad crónica, para descartar o evidenciar mutágenos, teratógenos y carcinógenos. Cáncer asociado a los alimentos. Cuando un problema de cáncer se presenta asociado a los alimentos, generalmente se asegura que estos han sido procesados o bien que contienen cantidades excesivas de aditivos. Aunque esto puede ser cierto, existen sustancias naturales que pueden ser carcinogénicas. Por ejemplo, el safrol, que se encuentra en la raíz del sasafrás, es un cancerígeno, al igual que las hidraxinas presentes en hongos comestibles. Los apios, higos, perejil, chiribías contienen fucumarinas que al ser activadas por la luz forman carcinógenos potentes. Cáncer asociado a los alimentos. Las aflatoxinas B1 es uno de los hepatocarcinógenos más potentes conocidos. Solo basta ingerir 15 miligramos sobre kilogramo diariamente para ocasionar cáncer, siendo excretada como aflatoxina M1 en leche u orina al hidroxilarse al carbono. Otra forma de transformación de la B1 es como aflatoxina P1, la cual es eliminada como glucuronido. Otro metabolito es el aflatoxoticol, el cual se encuentra en el hígado de pollos que han sido alimentados por granos contaminados. No debe olvidarse que el precursor de la aflatoxina B1 es estrigmatocistina, la cual también tiene potencial toxicológico. Desafortunadamente, esta no es de fácil detección. En cuanto a la tartrazina o amarillo número 5, se le asocia a problemas alérgicos desde 1959 debido a su estructura de tipo ASO. Se le asocia a reacciones inmunológicas, urticaria, broncoespasmos en asmáticos e intolerancia a la aspirina. No se le asocia al carcinogénesis o genotoxicidad. Sin embargo, se considera como un factor de hiperactividad en la población de los niños particularmente. El poder carcinogénico. En relación al poder carcinogénico de los compuestos, estos se consideran peligrosos cuando tienen la capacidad de producir tumores en cualquier animal sin importar la dosis, aun cuando no se cause la muerte. Los estudios de carcinogenicidad no resultan fáciles, ya que existen interacciones entre las sustancias que complican la interpretación de los resultados. Por ejemplo, la ingesta múltiple de varias sustancias que pueden traer consigo la disminución o inhibición del potencial de un cancerígeno, o bien puede suceder que una molécula no cancerigénica o muy débil sea necesaria para que otro compuesto pueda expresarse como un agente cancerígeno. Tipos de carcinógenos. Los carcinógenos se clasifican en dos grupos, los primarios y los secundarios. Los primarios indican la carcinogénesis sin ninguna activación metabólica y actúan en el lugar de contacto. Por ejemplo, la beta-propionolactona, el sulfato de dimetilo y el selenio. Este último ha generado mucha controversia, ya que muchos investigadores consideran indispensable
lo considera indispensable para el buen funcionamiento del organismo. Siguiente. Los secundarios son los que generalmente los encontramos en los alimentos. También se les conoce como procarcinógenos, ya que requieren de una transformación o su forma activa mediante la acción de moléculas electrofílicas fuertes, para así convertirse en carcinógenos primarios. Siguiente. En la siguiente tabla encontramos ejemplos o grupos los grupos de carcinógenos secundarios y los alimentos asociados en los que pueden estar presentes. Entonces, por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos aromáticos los podemos encontrar en alimentos ahumados, asados, aceites, margarinas, mayonesas, tés, cafés, cereales, mariscos y pescados. Otro también como los taninos los podemos encontrar en tés y vinos, hidrosaminas en agrícolas y grimonas, lo que son hongos, las plaguicidas en cualquier tipo de alimento, las aflatoxinas en cacahuates, granos y todo lo que tenga que ver con cereales. Siguiente. Entonces aquí encontramos más el compuesto apiol, que lo encontramos en el apio, la furocumarinas en apio, perejil, higo, y el safrol en infusiones de safrás y especias. Entonces, muchos investigadores se han interesado por el estudio de la relación del consumo de ciertos alimentos y el desarrollo del cáncer en el organismo. Entonces, por ejemplo, en el 2012 en China, unos investigadores decidieron investigar sobre los efectos del consumo de alimentos procesados y la relación con el cáncer del esófago. Entonces, como concluyeron que el consumo de cáncer procesada y vegetales en conserva sin sal confiere un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de esófago. En China también en el 2014 hicieron la misma investigación, pero en alimentos ya con sal. Y resulta que ya estos alimentos en conservas con sal pueden o se relacionan con el riesgo de cáncer gástrico. En Estados Unidos analizaron alimentos de alta densidad energética y bebidas azucaradas con el riesgo de cáncer de mama en mujeres afroamericanas y americanas europeas. Entonces, determinaron que el consumo frecuente de comidas rápidas parece aumentar el riesgo de cáncer de mama en las mujeres, con la única diferencia que pues es la edad en cada mujer. En China investigaron la asociación entre patrones dietéticos y el riesgo de carcinoma de células escamosas esofágicas. El consumo de alimentos procesados se asocia con el riesgo de cáncer de esófago. Siguiente. En la India, exploraron los factores dietarios asociados al cáncer hepatocelular o el cáncer de hígado. Entonces, determinaron que el riesgo de cáncer hepático está asociado con factores como la ingesta frecuente de carne o pescado procesado. En Pakistán, en el 2018, factores de riesgo para el cáncer de tiroides. Entonces, el consumo de más de 2 veces de comidas rápidas o comidas fritas aumenta el consumo de cáncer de tiroides. Y en Francia, en el 2018, evaluaron las posibles asociaciones entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de cáncer. Entonces, concluyeron un aumento del 10% en la proporción de alimentos ultraprocesados en la dieta se asocia con un aumento significativo de más del 10% en los riesgos de cáncer general y de mama. Y muchas gracias.